Hola, en este tutorial verás cómo hacer esta ventana de hadas. Si te gustan las manualidades con material reciclado, aquí verás una idea fácil con ramas secas y cartón. Le meteremos luz para darle un efecto más mágico y después la colgaremos en la pared. Durante el vídeo te iré dando diferentes opciones para decorarla y pintarla y verás que es una manualidad mágica, sencilla y el resultado es espectacular. Espero que te guste tanto como a mí. Vamos a empezar colocando 4 ramas gruesas para hacer la base de la ventana y las voy a pegar con silicona caliente. Para hacer el bastidor voy a usar una tapa de una caja de zapatos. Aunque se puede hacer de muchas formas, yo creo que esta es sencilla y os va a resultar muy fácil de hacer. Voy a medir 4 centímetros, que va a ser la profundidad que va a tener. Pero lo podéis hacer del tamaño que queráis. Como veréis, he recortado la parte de arriba poco a poco hasta que he dejado un marco pequeño. Ahora le recorto el lateral y ya tendríamos un bastidor que sobre él vamos a pegar la base de la ventana. Para poder acoplar bien el tamaño, pues fácil, vamos a poner nuestro marco, marcamos el ancho y el largo de un lado, lo vamos a hacer en 2 veces para que sea más fácil. Y así puedes acoplarlo a cualquier tamaño y cualquier forma. Como veis, la parte de arriba yo la he hecho curva. Marcas del lado que más sobresale para que luego poder pegar encima. Y ya tendríamos un lado. Si lo quieres hacer en más veces, lo puedes hacer. Aquí con 2 va a ser suficiente. Ese es el otro lateral. La parte de arriba, como al final la he hecho curva, pues lo voy a dar forma para que encaje bien. La vamos a acoplar y cortar a la medida. Y ahora simplemente sería pegar con silicona caliente. Se podría hacer de muchas formas, pero yo creo que esta es sencilla. Una tapa es fácil de conseguir, una tapa de una caja de zapatos, ligero porque es un material que no pesa. Y como veis, se acopla muy fácil. No pasa nada porque queden huecos en los laterales, luego los rellenaremos. Si tenéis una tapa o algún cartón que sea de un color liso, que no tenga letras como esta, pues luego no tenéis ni que pintar ni que tapar esas letras. Yo he cogido una con letras para que veáis cómo se disimula y cómo se puede hacer el efecto madera. Ahora veréis varias opciones para hacer la decoración tanto de la parte de dentro como la de fuera. Así podéis elegir la que más os guste o la que más se adapte a los materiales que tenéis. Por ejemplo, no tenéis pintura, pues no hace falta, lo sustituimos por otro material y ya está. El tamaño de la ventana la podéis hacer del que queráis. Yo lo he hecho aprovechando el tamaño de las ramas que tenía. Para decorar el marco, una opción es hacer imitación de madera con cartón. Vais a ver que es muy fácil, solo con un cúter vas haciendo pequeñas marcas para que quede la veta de la madera. Luego lo vamos a recortar. Si queréis, para que os cuadre, podéis coger el ancho del marco. Sobre ese le cogéis de medida para cortar el resto y ahora ya los cortamos por la mitad o en 3, depende del tamaño que hagáis, como queráis. Y vamos a hacer trozos más pequeños. No hace falta que sean del mismo tamaño, pueden ir torcidos. Y esto lo voy a hacer en la parte interior, para que veáis varias opciones. Damos silicona caliente, vamos pegando los tablones de madera y vamos a ir cubriendo todo el marco interior. Como veis, esto como se maneja muy fácil, pues si lo necesitas más pequeño o más grande lo recortas en el momento y lo vas adaptando fácil. Otra opción sería pintar el cartón simplemente de un color liso
o cubrirlo, por ejemplo, forrarlo con cartulina, con goma eva. Si ya os digo, si la tapa es blanca, pues la dejáis así, o de color cartón, pues la dejáis así y ya está. Hacer tablones de madera con cartón es muy sencillo y os puede valer para muchos trabajos. En otros tutoriales ya lo hemos hecho para las casitas de hadas, para hacer el tejado, o incluso la fachada se puede hacer así, que quedan muy bien. Y para que veáis diferentes técnicas, ahora la parte de fuera la voy a hacer con cartón liso. Simplemente echas, cubres todo de silicona, pegas un cartón finito, cuanto más fino mejor. Esperas a que enfríe y recortas, y así te queda la medida exacta. Y esto lo podrías pintar después o dejarlo así, color madera, que tampoco queda mal. Y así es una forma muy fácil de cubrir. Pues simplemente ya veis que es pegar y recortar. Y como el cartón es muy fino, pues coge muy fácil la forma, aunque sea curvo, como en la parte de arriba en este caso. Y ahora vamos a ir poniendo los troncos para hacer la ventana. Primero he puesto uno vertical y otro horizontal más grueso para hacer la base, como antes, y sobre eso vamos a ir añadiendo ramas más pequeñas para que quede un mejor efecto. Como veis, uso diferentes grosores. Las finas las aprovecho para poder enroscarlas, ya que son más flexibles. Podéis cortar, podéis acoplarla por medio, entrelazarlas. Esta la he puesto por debajo una parte y por arriba la otra. Eso ya es ir acoplando las ramas que tengáis al tamaño de la ventana. Ir añadiendo hasta que te guste el resultado. A mí personalmente me gusta con bastantes ramitas, porque le da un efecto como más mágico. Pero podéis probar y parar cuando queráis, cuando ya os guste, pues dejáis de añadir. Yo en este caso he puesto primero las ramas y luego voy a pintar el marco, pero en realidad el orden da igual. Si os es más fácil primero pintar el marco, pues lo podéis hacer, lo dejáis secar y luego pegáis las ramas. En realidad el orden da igual. Y si preferís hacerlo sin bastidor para que no tenga profundidad, que solo sea la ventana, pues también lo podéis hacer. Yo le echo profundidad para poder ahí poner luego algo, porque me gusta como tipo estantería. Pero lo podéis hacer, por ejemplo, de cuelgallaves también. En la parte de abajo le ponéis unas alcayatas y lo podéis poner en la entrada de cuelgallaves o para colgar collares. Si se te ocurre alguna utilidad más, decídmelo en los comentarios. Ahora mismo es lo que se me está ocurriendo, pero seguro que puede tener muchas más. La verdad que este trabajo ha sido improvisado porque pensé en hacer una puerta de hadas, pero luego dije, pues es que hay un montón en internet. Y entonces se me ocurrió, ¿y si hago una ventana? Y me parece más original. Seguro que hay alguna, pero yo la verdad que no las he visto, pero tiene que haber. Pero a mí me gusta la idea. Como veis, es fácil. No sé, me parece muy original. Si te gusta la decoración rústica con ramas y elementos naturales, pues pruébala. Yo te animo a que pruebes porque la verdad que queda muy bien. Y si no quieres meterle luz, pues tampoco hace falta. Ahora, cuando termine de colocar las ramas, pintaremos el bastidor y ya colocamos la luz. Para pintarlo voy a usar ocre como color base, marrón oscuro para las sombras y blanco antiguo para dar luz. Y vamos a ver 3 formas de pintar. La primera sería dando una base
a toda la superficie con el ocre. Y ahora, sin que seque, seguido vamos a dar sombras con muy poca cantidad de marrón, de manera que se mezclan y se va matizando el ocre. Vais añadiendo poco a poco hasta que tenga el tono que queráis. Y ahora, con pincelada seca, que en este caso lo voy a dar con la mano, le daríamos a los trozos que más sobresalen un poquito del blanco antiguo. La segunda sería, empezamos dando el marrón en las zonas que son más oscuras, entre los tablones y en las juntas. Damos poca cantidad de pintura y extendemos bien. Y ahora vamos dando en la parte del medio de los tablones el ocre, de manera que se van a fundir los dos colores. Y así también matizamos. Si ves alguna parte blanca o alguna que quieres oscurecer, le añades más marrón. Y ahora con pincelada seca le daríamos las luces, igual que antes. Todo esto sin que seque, seguido. Y ahora, por último, la tercera sería, damos una capa de ocre como base. Cubres bien y dejas secar. Y ahora, una vez que seque, vamos a añadir agua al marrón, de manera que quede así muy líquido, muy diluido, y vamos dando poco a poco en las zonas donde queremos dar sombra. Como veis, se va matizando el ocre. Y ahora, simplemente, si queréis, con una servilleta o con un papel, podéis retirar la pintura de las partes que sobresalen si lo queréis más claro. Si veis que ha quedado demasiado oscuro, podéis pasarle el pincel mojado en agua y secar con un papel. Como veis, queda más claro. Y ahora ya le podéis dar un poco de luz con el blanco antiguo. Y la parte lisa vamos a hacer lo mismo. Podéis pintarle, por ejemplo, con ocre y matizarle con un poco de marrón, diluyéndolo a la vez para que matice el color, y así quedaría bien. Podéis darle una capa de un color liso, en este caso el ocre, sin más. O podéis darle los tres colores. Dejamos secar y ya podemos colocar la luz. En este caso yo voy a usar esta tira de LED color blanco cálido, que como veis es muy ligera, y le voy a colocar el mecanismo para que sea fácil de apagar y encender abajo pegado al borde. ¿Veis? Y así se puede apagar y encender fácil. Vamos a pegar las luces empezando por la más cercana al mecanismo, la última de la tira. Y como veis, voy a ir enredándolo en los troncos para que el cable se vea lo menos posible. Si se ve un poco, tampoco pasa nada, porque luego lo disimularemos con musgo o con flores o con lo que pongáis. Pero cuanto menos se vea, mejor. Vamos a ir pegando algún punto de silicona caliente de vez en cuando para sujetar. Y vamos a colocarlas de manera que borden la ventana. Esta tira de LED es de 20 luces, depende de la tira que uséis. Yo os voy a dejar en la descripción el enlace para que veáis esta tira, porque son muy ligeras, se trabajan muy bien, se pueden sumergir en agua, hay un montón de colores y de medidas, y la verdad que por lo menos aquí en España no son caras y son fáciles de conseguir. Así le podéis echar un vistazo. Vamos a seguir colocando en el borde y ahora voy a girar y a meter por dentro. Y vamos a aprovechar las ramas para que no se vea, y ahora lo voy a meter por uno de los agujeros que tenemos abajo. Si no os ha quedado ningún agujero, pues lo enroscáis y ya está. Por eso os decía que no pasa nada porque haya separación en los troncos, porque es que nos viene hasta bien. Voy a enroscar
en la parte esa de la ventana, en la vertical. Y ahora ya vamos a terminar colocando las que nos quedan en el marco, en la parte más cercana, digamos, a lo que va a ser la pared. Vamos a colocar el cable en los bordes para que no se vea mucho. Y la luz no la vamos a pegar a la madera, la voy a dejar que sobresalga para que se vea más. Voy a aprovechar los dos bordes y si queréis podéis ayudaros de papel de horno, en este caso para sujetar hasta que enfríe. Así va a quedar la unión más plana y no os quemáis. Voy a seguir y ahora cuando queden ya pocas luces, como en este caso, que ya queda poquito, pues vamos a ponerlas alrededor y a colocar la última. Y así nos va a dar la referencia para poder colocar el resto. Y ahora ya solo hay que acoplar las que nos quedan. Si os ayuda, mi ventana mide 20 de alto por 17 de ancho, que era el tamaño que más se adaptaba a las ramas que tenía. Y le he hecho 4 de fondo. Ahora vamos a pegar la parte de la luz. Como os he dicho, lo voy a pegar abajo, pegada al borde para que sea fácil de apagar y encender, y dejando la parte de las pilas hacia afuera para que sea fácil cambiar cuando se acabe. Y ahora para poderlo colgar, pues le voy a pegar esta cinta de rafia con silicona. Simplemente damos silicona, apoyas puedes presionar con papel de horno, recortas el excedente y para reforzar volvemos a dar otra tira de silicona. Vuelves a presionar con el papel de horno para que se quede bien fijo y ya lo tendríamos. Como no pesa, podréis usar un trozo de cuerda o un trozo de alambre. Y ahora ya vamos a empezar a decorar. Yo en este caso lo voy a decorar con musgo. Voy a poner musgo de diferentes tipos y unas hojas artificiales. Podréis decorarlo también con hojas, con flores secas, o si queréis dejarlo así, solo las ramas y ya está. Aunque a mí me gusta más así, con un toque de color. Próximamente haré un tutorial para hacer el musgo artificial, que me lo habéis pedido porque es verdad que no es fácil conseguirlo a veces. Y aparte es caro, por lo menos aquí en España es caro. Y en Navidad pues es fácil porque está incluso en los bazares, para los belenes. Pero ahora ya no tanto. Ahora ya yo lo compro por internet y no es barato. Y la verdad que es bastante sencillo de hacer. Como siempre os daré varias opciones y luego ya cada uno elige la que más le guste, porque vais a ver diferentes tipos de musgo y en diferentes colores. En cuanto pueda lo hago. Vamos a seguir decorando con estas hojas de plástico, que es lo estáis viendo, de un ramo de flores artificiales. Solo voy a coger las ramas pequeñas y por otro lado le voy a poner musgo de otro color. Veis que es como un musgo más seco y la mezcla de los dos pues a mí personalmente me gusta. Con esto vamos a, por un lado, decorar y darle mucho color y por otro taparemos los cables y las zonas que no nos han gustado para que quede mejor. Simplemente despegando con silicona caliente. Y ahora para decorar un poco más, pues le voy a poner las ramas estas de plástico, que son hojas artificiales. Le podéis pegar alguna piedra o alguna piña si tenéis pequeña y con eso lo tendríamos. Y mirad el resultado final una vez colgado en la pared. A mí me encanta el resultado. Y aquí tenéis la ventana de hadas, que también vale para estantería pequeñita, para colgar llaves, para luz de noche o simplemente para adorno. Me encanta. La verdad que queda mucho mejor puesta en la pared que así en el vídeo. Me encanta. Yo os animo a que probéis porque la verdad que queda genial. Espero que os haya gustado
que os animéis a probar y me contéis. Y como siempre, muchas gracias y hasta pronto. Si te gustan las manualidades, suscríbete y aprende conmigo.